Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, doctor Cámara, por la presentación. Un honor participar de este curso con tan prestigiosos compañeros. Bueno, empezando a hablar del tema que ya mencionó el doctor Cámara, que tiene que ver con la prevención secundaria y atención ambulatoria en el stroke. Tengo cierta dificultad en pasar. Bien. Ante el diagnóstico de ictus, nosotros como clínicos en el consultorio, en la atención ambulatoria, vamos a tener, sabemos que en la enfermedad vascular podemos tener la oportunidad de la recuperación espontánea del ictus, o que el paciente entre en un círculo de inestabilidad, de estabilidad, donde tengamos que justamente intervenir para salir de ese círculo pernicioso y tratar de llevarlo a estadios más estables para evitar la recurrencia, iniciando también en muchos casos, interviniendo con rehabilitación de funciones perdidas. Como vimos la semana pasada, múltiples subtipos de stroke nos van a ofrecer escenarios de pacientes diferentes, desde aquel que concurre a la consulta sin ningún grado de secuela, caminando, hasta aquel que viene profundamente secuelado y con deterioro funcional significativo. En cuanto a los tiempos, podemos recibir al paciente inmediatamente que sale de la unidad de stroke, como así algún paciente que haya tenido antecedentes de un evento vascular central y que haya vuelto a su rutina habitual con mejor o peor grado de seguimiento y adherencia al tratamiento hasta que nos llegue a nosotros. Ya metaanálisis de trabajos entre los 60 y el 2009 demostraron que la reducción del riesgo de recurrencias fue atribuible a la optimización de dos cosas: el tratamiento de la hipertensión y el uso de antitrombóticos. En cuanto a medidas generales, dieta, ejercicio, cesación tabáquica y control glucémico son las más importantes, sumadas al uso de estatinas, aspirina y antihipertensivos. Dentro de esto, lo mencionado anteriormente. Todo esto junto, poniendo en juego todo esto juntos, estas medidas juntas, se logra más del 80% de reducción del riesgo de recurrencia. Ya el estudio Interstroke nos demostró que los factores de riesgo vascular a tener en cuenta son los mencionados: hipertensión, tabaquismo y diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, dislipemia, consumo de tóxicos, en este caso menciona el alcohol, pero son otros tóxicos, estrés psicosocial, eventos vasculares previos, trastornos vasculares específicos, y últimamente se incorporan las alteraciones del sueño dentro de estas categorías de riesgo. Tengamos en cuenta esto. Nosotros podemos tener el paciente que presenta un foco neurológico, que se diagnostica como stroke y se revasculariza o no se revasculariza, pero ya desde el primer contacto con el equipo médico hay un diagnóstico de stroke establecido. Pero también tenemos esos pacientes con focos menores, focos no motor no ataxia, o aquellos con recuperación espontánea en los cuales no está claro el diagnóstico. Enfatizo esto, la necesidad de la resonancia magnética con difusión para establecer el diagnóstico de stroke. ¿Por qué? Porque en estos eventos neurológicos menores, hasta un 13% de los pacientes con stroke se atribuyen a mimics, y esto es erróneo. Entonces, estos pacientes con focos menores, no motor, no afasia, requieren del diagnóstico específico de stroke para tomar las medidas necesarias y disminuir la recurrencia. Entonces, la detección, el diagnóstico y la seguridad de que haya un stroke nos permite establecer las medidas para disminuir hasta 6 veces la recurrencia. Una vez diagnosticado el stroke, lo que nos queda es diagnosticar el mecanismo por el cual el mismo se produce, ya sea embólico o aterosclerótico como las causas más frecuentes, y si es embólico, cuál es el sitio embólico, si es cardioembólico o de gran vaso, y si es aterosclerótico, si es de lesión de gran o pequeño vaso. Identificación de las cardioembolias empieza por identificar las alteraciones de los fenómenos eléctricos. Sabemos que la fibrilación auricular es la causa
más común de trastorno eléctrico, más frecuente y más prevalente. En el electrocardiograma inicial, si está presente, vamos a tener rápidamente el diagnóstico. En caso de que sospechemos el mecanismo de fenómeno embólico, cardioembólico y por fibrilación auricular, tenemos que perseguir la identificación de la misma, mediante monitoreos prolongados o mediante monitoreos reiterados. Todo esto permite diagnosticar o encontrar eventos significativos mayores de 30 segundos. Lo que resta por hilar más fino, por asegurar, es cuán prolongado tiene que ser el monitoreo. Se han descrito monitoreos prolongados de hasta entre 7 y hasta 30 días. Y además, ¿con qué frecuencia tiene que ser este monitoreo? Sabemos que, o lo que se ha demostrado, es que la reiteración del monitoreo en mayores de 60 años mejora significativamente el diagnóstico. Pero asegurar entonces la frecuencia y el método es lo que aún queda pendiente. Otro diagnóstico que tenemos que hacer es el del foco. Si es cardioembolia, si el foco es cardíaco o si es de un gran vaso. Porque si es un gran vaso sabemos que tiene indicación seguramente o puede tener indicación de revascularización. Para ello, angiotac es de elección, pero la verdad que se pueden utilizar, además del angiotac, angioresonancia o ecodoppler, según disponibilidad. Los tres son métodos de utilidad para el diagnóstico de estenosis carotidia como foco embólico. En cuanto a cardioembolígeno, empezar con el ecocardiograma torácico es de elección por costo-efectividad. Sin embargo, sabemos que este nos permite ver bien los trombos de ventrículo izquierdo, pero es a veces necesario llegar al transesofágico para evaluar trombos en aurícula izquierda, ateromas del arco aórtico, anormalidades del septum o valvulopatías menores. ¿Qué pasa con los fenómenos ateroscleróticos de aterosclerosis intracraneal? La angio-TC o angioresonancia demostraron igual utilidad para el diagnóstico de este fenómeno. Es importante identificar la aterosclerosis de la región vértebro-basilar porque la detección temprana realmente reduce la recurrencia. No tenemos muchos más métodos terapéuticos que los generales en este caso, pero es importante optimizarlos teniendo en cuenta el diagnóstico presente. Otras causas menos frecuentes van a estar guiadas por criterios clínicos que tengan que ver con antecedentes familiares, strokes previos y otras comorbilidades. ¿Cómo manejamos? Entonces, según necesitamos la etiología para manejar la prevención de las recurrencias. Bien, en cuanto a lo que hablamos recién de aterosclerosis de gran vaso intracraneano, sabemos que la severidad de la estenosis es el mayor predictor de riesgo de recurrencia. Hasta casi un 20% de recurrencia el primer año en caso de estenosis mayores del 70%. Entonces ya el stroke con una estenosis ya del 50% tiene indicación de recibir antitrombóticos, de recibir aspirina en realidad, 325 miligramos. En estenosis de alto grado, sintomáticas, es decir, que hayan tenido un stroke, se suma el clopidogrel, la terapia dual sostenida durante 90 días, no a largo plazo, pero sí durante 90 días, a 75 miligramos de clopidogrel. Podría considerarse con una evidencia de menor calidad la introducción de silostazol 200 miligramos por día. Esto es algo relativamente nuevo mencionado en las últimas guías, pero en pacientes seleccionados por su evidencia de no tan alta calidad como la terapia dual aspirina-clopidogrel. En estenosis de 30%, estenosis un poco menores, ya la terapia dual involucraría aspirina y ticagrelor durante 30 días. También con un nivel de evidencia un poco menor. Todo esto asociado al manejo de TA, estatinas y actividad física moderada. Este conjunto, fármacos más medidas generales, es lo que demuestra disminuir la recurrencia. ¿Qué pasa cuando todo esto falla y el paciente recurre? ¿Están en desarrollo nuevas terapias antitrombóticas? Sí.
hemodinámicas que tienen que ver con el manejo hemodinámico del fenómeno de la revascularización espontánea, de las colaterales espontáneas, sí. Angioplastia percutánea con stent, en estudio, aún la utilidad en estos casos es desconocida. En cuanto a la aterosclerosis carotidia extracraneal, es la endarterectomía o la colocación de stenting, el método para disminuir las recurrencias. Sobre todo la endarterectomía se prefiere sobre el stenting, este último a considerar en casos de dificultades anatómicas. En pacientes con estenosis sintomática mayores del 70% está claro la necesidad de la endarterectomía. En pacientes con estenosis menores ya se selecciona mejor el caso. No está tan claro que a todos los pacientes haya que hacerles la endarterectomía. De preferencia dentro de las 2 semanas post-evento. También sumado al tratamiento médico intensivo y teniendo en cuenta que los equipos quirúrgicos, que los operadores sean centros con pocas complicaciones perioperatorias bien documentadas. En caso de aterosclerosis por enfermedad de pequeños vasos, manejar los factores de riesgo vascular es la única y no despreciable medida para reducir la recurrencia. Hay que tener en cuenta que evolucionan significativamente al deterioro cognitivo, son ACV pequeños, menores, que suman, disminuyendo en definitiva la masa neuronal. Es incierta la utilidad en estos casos del uso de antiplaquetarios. En cuanto a la otra etiología, la que tiene que ver con el cardioembolismo por fibrilación auricular, sabemos que la FA no valvular da en pacientes con ACV, le otorga 5 veces más riesgo de recurrencia de ACV que en la población, ya de ACV primario, que en la población general, ni que ver si no se maneja la recurrencia. En este caso, lo que ha cambiado la historia es la introducción de los anticoagulantes. Usamos escalas muchas veces para identificar los pacientes que tengan indicación de anticoagulantes y además que tengan bajo riesgo de complicaciones por los mismos. Pero fíjense que prácticamente usando todas las escalas, la presencia de stroke previo confiere la puntuación necesaria para decidir la anticoagulación. Utilizando esta escala, que es prácticamente la más utilizada, o esta otra, la escala Atria, en pacientes de similares características, solamente la historia del stroke le otorga un riesgo lo suficientemente grande como para introducir el anticoagulante. Hay otras escalas de cálculo que involucran más parámetros que son de utilidad o pueden ser de utilidad en pacientes con más comorbilidades, como identificando diabetes, enfermedad renal, sobre todo para tener en cuenta aquellos en los que tenemos temor de las complicaciones hemorrágicas por la anticoagulación. ¿Cuáles son los fármacos en este momento de preferencia? Los anticoagulantes orales directos. Para la FA, independientemente de su subtipo, y también para el Flutter, siendo dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, cualquiera de ellos utilizados en este momento. Otra de las preguntas es, luego del stroke, ¿cuándo iniciar la anticoagulación? Según las guías americanas, en el AIT inmediato, y en el stroke establecido entre 2 y 14 días. Esto teniendo en cuenta básicamente el tamaño del stroke y los riesgos clínicos de transformación hemorrágica. En esos casos los retrasaríamos más el inicio de la anticoagulación. Todavía está vigente la recomendación de expertos, la regla del 13612, que tiene que ver más que nada con el tamaño, el volumen, sí, el tamaño del ACV, iniciando la anticoagulación en el AIT pasado el primer día, en ACV menor después de 3 días, en ACV moderados después de 6 días, y en ACV extensos después de los 12 días. En caso de contraindicaciones clínicas para la anticoagulación, considerar el cierre percutáneo de la orejuela como sitio embolígeno.
Pasadas estas medidas farmacológicas muy específicas, pasamos al manejo de las medidas generales, que tienen que ver con los factores de riesgo mencionados. Lo principal, el manejo de la hipertensión arterial. Y en esto hay que enfatizar. El objetivo de la presión es obtener unos valores menores de 130/80, tanto en pacientes con hipertensión previa o en aquellos que le hacemos el diagnóstico a raíz de este evento. Con los agentes, cualquier agente que sea adecuado para el paciente según comorbilidades clínicas, según condiciones clínicas y también facilitando la adherencia. Tenemos que tener en cuenta la importancia realmente de pesquisar la hipertensión arterial. 1 de cada 3 pacientes en la Argentina no sabe que es hipertenso. 1 de cada 4 pacientes tratados no está óptimamente tratado. Según un estudio reciente con datos tomados del estudio RAMPAC, que consideró la toma de presión en el consultorio, en la consulta ambulatoria, es interesante ver que solo de todas las consultas ambulatorias hechas en 9 hospitales en un día determinado, en menos del 20% a los pacientes se les tomó la presión. ¿Quiénes le tomaron más la presión? Los equipos de obstetricia. Más del 80% de los pacientes se les tomaba la presión. En segundo lugar, el consultorio de cardiología y el consultorio de clínica médica tomaba la presión a los pacientes en el 4.º lugar. Por eso, realmente, nunca es suficiente enfatizar la necesidad de tratar e identificar la hipertensión arterial. Los factores, la dislipidemia, en pacientes con cualquier enfermedad vascular, pero bueno, específicamente en esto. En pacientes que no tenían enfermedad vascular previa, pero un LDL mayor de 100, o cualquier paciente con enfermedad vascular, el objetivo es lograr un LDL menor de 70 mg/100. Utilizando estatinas, utilizando la asociación de estatinas-osetinib, y llegando a, según intolerancia, efectos adversos o falta de respuesta, pudiendo llegar al tratamiento con anticuerpos monoclonales. Para lograr el objetivo, monitorear después de la introducción del tratamiento entre 4 y 12 semanas, y ajustando la dosis cada 3 o 12 meses, según el caso. Las guías europeas de lípidos son todavía más enfáticas. Ellos, con recomendación 1A, recomiendan el tratamiento para lograr un objetivo menor de 55 mg/dl, sobre todo en pacientes con muy alto riesgo. Esto es, aquel paciente con múltiples factores de riesgo y un evento vascular mayor, o en aquel paciente que tenga más de un evento vascular mayor. La Sociedad Argentina de Lípidos también toma prácticamente los mismos valores que la Sociedad Europea, indicando las estatinas de alta eficacia, siendo rosuvastatina a dosis de 20 a 40 y atorvastatina dosis de 40 a 80 miligramos. Bastante difícil lograr este objetivo, ¿no? De por lo menos reducir el 50% del LDL basal, o lograr un LDL menor de 50 miligramos por decilitro. Para lo que se llama dislipemia residual, que tiene que ver con la hipertrigliceridemia, en valores de triglicéridos menores de 500 sería razonable, con recomendación de no tanta evidencia, el cosapentil 2 gramos cada 12 horas. Ya en pacientes con triglicéridos mayores de 500, por supuesto, identificar causa, manejar otros factores, y tendrían indicación de fibratos. El manejo del eje de la glucosa es imprescindible no solo por la recurrencia de CV, sino porque disminuye la evolución a deterioro cognitivo. El objetivo es lograr una glicosilada menor de 7 con los agentes de elección en cada caso, ya sea aquellos con beneficio cardiovascular o no, con insulina si fuera necesario, o metformina sobre todo, sola o asociada en pacientes con sobrepeso. Por supuesto, la cesación tabáquica y consumo de sustancias es imprescindible, sobre todo la cesación tabáquica. Sabemos que la intervención en el consultorio clínico del Consejo Antitabáquico es lo más costo efectivo que existe, con o sin utilización de
fármacos para la cesación. Reducir el consumo de alcohol y reducir el consumo de sodio a 2,5 gramos de sal por día, que sería 1 gramo de sodio. ¿Sí? Una inquietud de los pacientes que nos traen al consultorio tiene que ver con la alimentación, que es lo que básicamente realmente nos preguntan mucho, porque es de lo que más control tiene el paciente y que depende de ellos, del paciente, la familia. La dieta mediterránea es la que está fuertemente asociada con la reducción del riesgo cardiovascular y modificación de la misma, la llamada dieta DASH. En definitiva, la alimentación que disminuye el riesgo vascular tiene que ser aquella que minimiza el consumo de carnes y grasas animales, enfatiza el consumo de pescado, cereales, granos integrales, frutas, vegetales y legumbres, y que reduce al mínimo el uso de grasas saturadas, de alimentos procesados y azúcares refinados. ¿Y qué pasa con la actividad física? Todas las medidas que yo mencioné acá, farmacológicas, no farmacológicas, las medidas quirúrgicas, todo este conjunto de medidas para reducir la recurrencia son de utilidad acompañadas con los otros factores de manejo general y siempre incluyen la actividad física, adecuada según el grado de secuela. En el paciente que no tiene secuela, y al igual que en prevención primaria, recomendamos una actividad física aeróbica de intensidad moderada a alta, durante 10 minutos, 4 días a la semana, o 20 minutos 2 veces por semana, o la histórica indicación de los 150 minutos por semana. Esto los clínicos lo tenemos claro y lo decimos. No sé si lo hacemos, pero que lo decimos, lo decimos. Ahora, ¿qué pasa con el paciente con severa secuela? En general, ahí nos quedamos con poco argumento, porque realmente no sabemos. Sin embargo, pacientes con secuela de inmovilidad se benefician en cuanto a reducción de recurrencia de eventos vasculares con intervalos de bipedestación o sedestación tan breves como 3 minutos o ejercicio físico ligero tan frecuente como se pueda. Nosotros los clínicos, ¿cómo indicar esto? Realmente poco conocemos. Entonces, en este espectro de pacientes hay que establecer un programa progresivo y supervisado y que sea adecuado al estatus cardiovascular y al grado de secuela. ¿Por qué? Por supuesto que para prevenir la recurrencia y para rehabilitar funciones perdidas. Múltiples disciplinas se necesitan, por ejemplo, para rehabilitar funciones del habla, funciones de la deglución y secuelas cognitivas. Es indispensable para el bienestar del paciente rehabilitar las funciones motoras, evitar o minimizar la evolución de espasticidad, contracturas y síndromes dolorosos. ¿Cuándo es necesario indicar la actividad física en cuanto al momento después del stroke? Según esta curva, que es bastante repetida en la literatura, lo que está establecido es que dentro del mes y medio es el momento de recuperación más rápida. Se enlentece dentro de los 3 meses, se ameseta a partir del 4.º mes, y después del 6.º prácticamente no se ven ganancias en cuanto a la rehabilitación. Por lo tanto, cuanto más tempranamente intervenimos, más posibilidad de lograr la recuperación funcional. Objetivos: obtener la máxima independencia para las actividades de la vida diaria y recuperar o mantener capacidad de marcha y movilidad. En caso de secuelas, evitar todo lo posible las secuelas que llevan a la inmovilidad, manejar la espasticidad, tratar síndromes dolorosos y poner en juego todas las otras medidas para adaptar al paciente a su entorno social, familiar y laboral. Tengamos en cuenta los factores de mal pronóstico funcional, aquellos que tienen que ver con el ACV, lo que quede como secuela, cualquier deterioro sensorial o deterioro motor o sensitivo establecido nos va a perturbar la evolución,
y otros no relacionados con el ACV que tienen que ver con las comorbilidades y la situación clínica. En definitiva, para estos pacientes la rehabilitación precoz y multidisciplinaria es lo que va a mejorar tanto la funcionalidad como la capacidad de mantener los tratamientos y reducir las recurrencias. Hasta aquí un recorrido por nuestra actitud clínica en el paciente crónico con enfermedad vascular central. Espero haber sido clara y útil. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla.